awala nanidawanka, yulu nanidawanka, tamikimulika, miskitu kinyanki. Awala nanidawanka, yulu nanidawanka, tamikimulika, miskitu kinyanki. Miskito Indiasma, Narakamasin, Miskito Indiasma, Bukrarakamasin, Miskito Indiasma, awala nanidawanka, yulu nanidawanka, tamikimulika, Miskito Indiaski, awala nanidawanka, yulu nanidawanka, tamikimulika, Miskito Indiaski, tuktikiman, Miskito Indiasma, wahmikiman, Miskito Indiasma, lempirarasin, Miskito Indiasma, ansarawamasin, Miskito Indiasma, awala nanidawanka, yulu nanidawanka, tamikimulika, Miskito Indiasma. Apúrate campesino, apúrate ya cantó. El gallo de doña Juana se va a enojar tu patrón. Si no llegas tempranito a sembrarle con primor. Como no tienes tierra siembras en la tierra del patrón. Como no tienes tierra siembras en la tierra del patrón. Compañero, que tenés que ordeñar, tenés que aguar el ganado, chapear, postear y sembrar. Como sos analfabeta, te quedaste para peón. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Domingo en el estadio, gritando a todo pulmón, tomándote una cerveza y vuelta a gritar. No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar, pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Y la jodida es que ahora está con GPS allá en los Estados Unidos, el jefe del deporte aquí en Honduras. Un día ante el Parlamento a decir quisieras hoy lo mala que está tu vida, que te oigan de viva voz. Se me atraganta la vida tener que decirlo yo, que ese Congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Y ese Congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te imponen un candidato más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tenés partido, hombre, votás por el del patrón. Como no tenés partido, hombre, votás por el del patrón. Apúrate, compañero, apúrate, amaneció. No te quedes a la saga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación, pues la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón. Muy buenas
tardes, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de la sencilla educación popular, el espacio que le apuesta a que juntos desaprendamos lo aprendido. Inmenso desafío el de los programas de educación popular. Desaprender lo aprendido cuando históricamente desde la familia, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, pues nos instalan que debemos de aprender. Pues desde aquí, desde los programas de educación popular, le apuntamos a desaprender. ¿Qué es lo que queremos desaprender desde educación popular? Pues desde educación popular queremos desaprender los individualismos, los egoísmos, las indiferencias en una sociedad que enfrenta la peor de sus crisis históricas, donde requerimos ante todo precisamente presencia de solidaridad. Requerimos desaprender ese individualismo y esa indiferencia frente a lo que está pasando, frente a lo que estamos viviendo. Una crisis profunda que no solamente pasa por la existencia de la pandemia de la COVID-19, sino que también una crisis que se profundiza en el marco de la inexistencia de institucionalidad, inexistencia de gobernabilidad. Un Estado que pasa precisamente por una crisis política expresada en la concentración de los tres poderes del Estado. Una crisis que es igualmente económica. Hoy tenemos una deuda pública que se aproxima ya a los 20.000 millones de dólares. Una profunda crisis social donde los hondureños y las hondureñas hemos elevado nuestras condiciones de pobreza, y eso se expresa, esas condiciones de pobreza, en que las familias tienen menor capacidad de compra, que su dinero tiene menos valor, y eso se expresa cuando usted va al supermercado, a la pulpería, a la bodeguita. Su dinero tiene valor, perdió valor. Es decir, en cualquier economía el dinero no debe de perder valor, el dinero debe de garantizar, mantener su valor. Es una de las cualidades precisamente que tiene el dinero, pero la economía nuestra, como enfrenta una profunda inflación, sin duda repercute en las familias, expresándose en que perdemos capacidades de compra. Sin duda tenemos una profunda crisis, una crisis en materia judicial, donde de cada 100 hondureños que cometen delito, 94 quedan en la vil impunidad, y de esos 6 que son llevados a los tribunales de justicia, pues apenas 3 son condenados. Tenemos o vivimos una profunda crisis donde requerimos desaprender lo aprendido. Los programas de educación popular han sido construidos con ese propósito y vienen precisamente apareciendo a través del canal de televisión Vida TV en días sábados de 5 a 6 de la tarde y en domingo en horario meridiano de 12 a 1 de la tarde. Este programa, que es producido por Mario José Argeñal y presentado por Mario Argeñal, también puede ser visto o observado vía redes sociales en YouTube como Educación Popular Mario Argeñal. Educación Popular le apuesta a la memoria, pero le apuesta también a ese diseño de problematización de la realidad que implica la educación popular. A continuación, los dejamos a ustedes con ese video que le explica nuestro compañero Edgar Estrada en qué consiste precisamente la educación popular. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en vos, mi amor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular
es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? Volverás, volverás, yo sé que un día tú volverás. Me buscarás y no me encontrarás jamás. La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etc., y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Yaraman, Miskito Indiasma, Wahmaman, Miskito Indiasma, Narakamasin. Desde hace algunos años, los hondureños, las hondureñas enfrentamos crisis. Una crisis marcada desde la proclama de independencia, que no hizo rupturas con lo que un proceso independentista debe de crear. Y hablo de esto precisamente porque nos encontramos en el marco de ese año en que se proclama el bicentenario de la proclama independentista. La proclama de independencia efectuada el 15 de septiembre de 1821 y que apenas duró unos meses, porque el 5 de enero de 1822 pasamos a ser parte del Imperio Mexicano. Después tuvimos que esperar hasta el 1 de julio de 1823 para proclamar la independencia de México, de España y de cualquier otra potencia, y que creó las condiciones para la Federación Centroamericana, una federación que fue abortada por agentes externos e internos. Entre los externos, el Imperio Inglés; entre los internos, precisamente los grupos conservadores de Centroamérica. Pues con esa proclama independentista, con la separación de la federación, no se hizo rupturas con las desigualdades sociales, con las pobrezas, con las miserias, con los marginamientos y exclusiones que eran parte de la tradición colonial. Incluso la tradición colonial continuó con algunas institucionalidades y con algunas autoridades, incluso funcionarios que venían realizando sus funciones, valga la redundancia, desde la época colonial. No se hicieron rupturas. Los pueblos nativos, los pueblos originarios, fueron despojados de sus tierras. Las tierras de los pueblos originarios, de los distintos grupos étnicos que poblaron el territorio nacional antes que los españoles, pasaron a ser propiedad de los invasores. Pero algunos pueblos nativos, indígenas, como algunos les llaman, pues defienden su patrimonio en el marco precisamente de una crisis que vivimos de sociedad, donde se nos despoja de nuestros principales recursos naturales, en el marco precisamente desde el Estado, que tiene como política fundamental seguir despojando a los hondureños de sus propios territorios. Pues hay un grupo, hay una etnia particular, que son precisamente los pueblos originarios, los que hoy luchan por lo que les pertenece, al igual que lo hace dentro de esos grupos originarios nativos los garífunas. Los garífunas pelean por sus tierras, pelean por sus derechos, por sus conquistas, por su patrimonio. Pero en Honduras
Luchar por lo que les pertenece es un delito, y ahí es donde aparecen en escena las clases hegemónicas, es decir, las clases que dirigen el Estado. Ahí es donde aparece en escena la normativa jurídica construida por esas clases hegemónicas. Pero usted dirá, las leyes las construyen los diputados y muchos diputados vienen de abajo. Pues el tema es que esos diputados, que en muchas ocasiones vienen de abajo, cuando ya están en esos espacios, se les hace creer o se les instala en su imaginario de que ya no son de abajo y que pertenecen arriba, y empiezan a legislar para los intereses de las clases poderosas de este país. Pero la resistencia de los pueblos nativos sigue en pie a 200 años después de la proclama independentista. Sigue en pie después de la invasión efectuada por los conquistadores en el año de 1502 en el territorio que hoy llamamos Honduras. Veamos a continuación el comentario editorial de COFADE, que precisamente nos indica o nos deja en claro que la tarea de los buenos hondureños debe de ser defender nuestros territorios en el marco de la gran amenaza del momento, que pronto hablaremos de ellos, pero los dejamos de inmediato con el comentario editorial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. Una noche de homenajes. En cualquier campo que usted entre en este régimen hondureño del caos, no hay manera de encontrarse con el optimismo y la esperanza. Esta noche pensamos en positivo la resistencia de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, dueños del territorio nacional, sin embargo, desplazados por una élite racista, integrante del crimen organizado. Solo ellas han sido capaces de resistir tanta violencia supremacista, neocolonialista, capitalista, patriarcal, racista. Un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Foro Social para la Deuda Externa y de Oxfam decía que el extractivismo tiene amenazado el suelo de 156 municipios con 540 concesiones mineras. Escuchó bien, 540 concesiones en 156 municipios. Póngale la pluma. Además, dice el estudio que 100 municipios tienen sus ríos acuchillados con 307 concesiones para producir electricidad, supuestamente. Los pueblos indígenas que existen aquí hace miles de años, mucho, pero muchos años antes que los Atala, los Pacusé y todas esas etnias operarias del poder actual, sufren el despojo de sus territorios ancestrales. Las 10 nacionalidades misquitas, tahuacas, tolupanes, nahuales, lencas, mayas, chortís, garífunas y pech son verdaderamente valientes al resistir el saqueo y la estupidez de delincuentes con dinero, policías y chafas. Con la violencia de leyes impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como esa del medio ambiente, del ordenamiento territorial y de la propiedad, han destruido los títulos comunitarios y encerraron a los indígenas en reservas, como han hecho los supremacistas blancos en Estados Unidos o los sionistas en Gaza. El estudio sobre las concesiones que referimos antes indica que dentro de las zonas de los indígenas hondureños o alrededor de sus linderos, la dictadura golpista ha entregado 137 concesiones para minería sucia y para represas matarríos. A nadie le consultaron, como ordena la Convención de los Pueblos Indígenas y Tribales. Eso nos vale riata, dice el COEP y los banqueros. Los lencas, por ejemplo, herederos del señor de la montaña, el Tata de la Sierra, tienen clavadas 34 concesiones adentro de sus contornos en Intibucá, La Paz, Lempira
y Santa Bárbara, reino de las tribus que dirigieron la resistencia contra la colonización europea en el siglo XIV, y otras 23 concesiones criminales cerquita de sus límites. Berta Cáceres luchaba contra esas concesiones entre 1995 y 2016, cuando los programas de ajuste estructural y el modelo narcotraficante abrieron las puertas a la destrucción del país bajo la dirección del capital transnacional imperialista que destruye el planeta con su furia infinita. Ahora que el juicio a David Castillo muestra a la familia Atala, a las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Inseguridad, los bancos Ficosa y Banco Centroamericano, como los actores del crimen desde la concesión de Deza, nadie puede dudar que las represas de ríos y la masacre de los territorios mineros son negocios del crimen organizado dirigido por la dictadura. Un país así, que no es capaz de investigar y sancionar a los que rompieron la Constitución en 2009 y en 2017, no tiene fuerza para investigar y sancionar a los Atala que pagaron el asesinato de Berta, o a Juan Orlando Hernández, que entregó el país al Chapo Guzmán para enmierdarlo sin vergüenza. Pero cuando toda esta raza de seres humanos perversos haya salido de la radio y de la televisión de la dictadura, ni los libros de historia, ni los niños de escuela van a recordarlos por miserables. En cambio, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las auténticas personas defensoras de la vida y la libertad estarán aquí, siempre en nuestra memoria. Buenas noches. Uno de los temas del momento, sin duda, que todo hondureño debería de conocer, comprender, es precisamente el tema de las zonas especiales de desarrollo económica, conocidas también como ciudades modelo. Pues las ciudades modelo tienen como diseño fundamental la expropiación, bajo la idea de que en el lugar que se instala una ciudad modelo, se construye un lugar para el desarrollo. Es decir, se construye la Honduras de allá, se edifica la Honduras de allá. El tema de las ciudades modelo no es un tema nuevo. Los objetivos de las ciudades modelo no son objetivos nuevos. Vamos a hacer una breve reseña histórica. Así como las ciudades modelo pretenden atraer inversión, generar empleo, mejorar las condiciones de vida de los pueblos, también lo pretendieron en el siglo XIX los reformistas liberales Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa con su proyecto conocido como Reforma Liberal. ¿Qué hicieron durante la Reforma Liberal Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa? Pues ofrecer concesiones al capital extranjero que consistían fundamentalmente en concesionarles o entregarles grandes extensiones de tierra a ese capital extranjero, explotar los recursos naturales que había en esos territorios y pagarles mano de obra a los nacionales. Esto bajo la construcción de que la inversión extranjera vendría a mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño. El Estado se comprometía a realizar algunas obras de infraestructura fundamentales. ¿Por qué digo que el tema de las ciudades modelo no es nuevo? Porque los objetivos que tenía Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa pues se parecen en mucho a lo de las ciudades modelo. ¿Qué pretenden las ciudades modelo en teoría? Pues
desde la perspectiva de los impulsores del proyecto, tienen como propósito generar espacios de desarrollo. Un nombre rimbombante, ¿no? Ciudades modelo. Un modelo es algo a seguir. Pues esos lugares serían lugares donde supuestamente se crearían condiciones económicas, políticas, sociales distintas al resto del territorio hondureño y evitarían que las migraciones en masa que se están efectuando, aún en tiempos de pandemia, dejaran de realizarse. Pero, ¿qué son las ciudades modelo en términos objetivos? Las ciudades modelo son un proyecto que aparece en el escenario nacional cuando los hondureños y las hondureñas nos encontramos más polarizados o divididos. ¿Cuándo aparece la idea? Pues desde el 2010. Desde el 2010 aprovechan que los hondureños, unos nos atacábamos a otros, porque unos estuvieron a favor del golpe de Estado y otros en contra del golpe de Estado. Se nos ocurrió esa idea trillada de llamarles a unos golpistas y a otros resistencias. Y hasta las familias nos peleamos, nos embrutecimos, nos cundimos, nos dejamos ideologizar por los de arriba y nos polarizamos como sociedad. Nos peleamos papá con mamá, tía con tío, primo con primo. La sociedad hondureña se dividió y frente a esa división de la sociedad hondureña se aprovechó desde el Congreso Nacional para interponer precisamente una iniciativa que son las ciudades modelo. La misma fue presentada en el año 2012, pero la Sala de lo Constitucional se manifestó en contra de las ciudades modelo por precisamente violentar la soberanía territorial y otros artículos expresos en la Constitución de la República, pues construía en términos objetivos un Estado dentro de otro Estado. ¿Qué le pasó a los 6 magistrados, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Pues el Congreso Nacional, que controlaba el partido de gobierno, pues destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Meses después aparece de nuevo el proyecto, ya no se llama Ciudades Modelo, le dan otro nombre y se aprueba. Hoy, durante la presente semana, precisamente se aprovechó la coyuntura del tema de las reformas electorales para paralelamente introducir al Congreso Nacional la instalación de las ciudades modelo en Honduras. Las ciudades modelo son una amenaza para los pobladores de aquellos territorios donde se van a instalar las mismas. ¿Por qué son amenaza? Porque precisamente el Estado tiene la facultad o de tratar de comprarle ese predio, ese terreno, y si la persona se opone, pues simplemente lo pueden expropiar porque ha sido concesionado bajo la construcción de que estamos frente a un Estado altamente endeudado y que el Estado va a buscar como alternativa de solución precisamente frente a esa deuda concesionar parte de esos territorios. ¿Qué es lo grave de las ciudades modelo? Lo grave de las ciudades modelos, diciéndolo en términos sencillos y rapidito, es que se construye un gobierno de otro gobierno. Dentro de otro gobierno, ¿qué quiero decir con eso? Que en cada ciudad modelo va a haber un gobernante, va a haber un poder judicial, es decir, un poder que va a administrar la justicia, pueden tener su propia moneda, ojo, van a tener sus propias instituciones, sus propias reglas, sus propias normas, es decir, un gobierno dentro del mismo Estado. Van a poseer incluso su propio ejército. Interesante, ¿no? Una horrenda violación a la Constitución de la República. Pero, ¿qué hay detrás de las ciudades modelo? ¿Cuáles son los grandes propósitos de las ciudades modelo? Veámoslo a través de un breve documental construido precisamente por sectores independientes de la sociedad hondureña, entre los que se encuentra precisamente el economista Ismael Cepeda. Veámoslo. Escuchar el término ciudad modelo trae a la mente la idea de un estilo de vida y de organización social óptimo para la convivencia armónica de todos los ciudadanos. Esta es la teoría detrás de la creación de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, conocida como SEDE, que pretende dar autonomía absoluta a ciertas áreas de la geografía hondureña. Tener su propia jurisdicción, administrar su propio presupuesto y generar riqueza son las directrices de una iniciativa que choca con la escasa legalidad y los conflictos de pobreza y violencia típicos en Honduras.
Esta semana en Cartas sobre la Mesa estamos en Tegucigalpa para hablar sobre la iniciativa de las ciudades modelos aquí en Honduras. Cuando creas un estado que es independiente, ¿verdad? Dentro de otro estado puede ser una zona para blanquear capitales. De la corrupción, ya sea de la extracción del estado o del producto del narcotráfico. Nosotros tenemos un empresariado privado grande que no le gusta la competencia. Se comportan como los narcos, se comportan como los corruptos. Cuando la gente que está en dicho terreno no quiere ceder, el Estado puede ser mediador y en caso de no querer ser mediación, puede expropiar esa tierra. La ley de las sedes le da la facultad al Estado para que pueda o hacer mediación o expropia. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo le explicamos a la gente que nos está viendo a través de las pantallas de RT el día de hoy qué es esto de una ciudad modelo? ¿Qué es una ciudad modelo? Porque suena muy rimbombante, suena como que vamos a construir algo que va a ser el ejemplo para la sociedad, qué sé yo, pero no tenemos claro el concepto y cómo se ha aplicado eso en Honduras. Bueno, para Honduras prácticamente es colocar un estado dentro de otro estado, es hacer un mini estado. Y que eso ha sido una copia, sin duda, o un modelo que han seguido de diferentes políticas a nivel mundial y sobre todo la neoliberal desde el Consenso de Washington, sobre todo por eso de atraer capitales, la atracción de inversión extranjera y un poco la venta de la imagen de Hong Kong, que en los años 50 se desarrolló por modelar algunas leyes, algunos reglamentos para esa producción o productividad que deberían de tener en cierta medida. Y eso ha intentado Honduras copiar desde el 2010, sobre todo ligado a un tema de debilitamiento institucional, porque al final lo que se trata de hacer es como ese modelo capitalista, sobre todo de reproducir más capitales y colocarle a los inversionistas el plato servido en la mesa. Eso podríamos decir que es una sede entre lo teórico, lo que copiamos y lo que pretendemos hacer en Honduras. Una falsa esperanza que le han vendido al pueblo hondureño como la panacea para salir del atraso, del subdesarrollo, de la miseria en la que vive el pueblo hondureño, y le han vendido la idea que al instalar un estado, como dice Ismael, dentro de otro estado con leyes especiales, con una Corte Suprema de Justicia especial para ese territorio, con un sistema económico especial para ese territorio, Honduras va a salir de la pobreza. Le dicen a la gente que va a haber empleo, que se va a generar inversión. Si no viene la inversión al Estado hondureño como tal, ¿por qué le venden la idea que a través de vender pedazos, porretazos, el territorio hondureño va a venir inversionista a generar empleo? Le han vendido la idea al pueblo hondureño, especialmente a la gente que vive en los territorios donde hay más pobreza, que es ahí en esas zonas costeras, donde el país tiene riquezas y hay que explotarlas, y es a través del establecimiento de empresarios, de gente que venga del exterior, de capitales, de esos capitales inmensos, de los poderes internacionales, que es que se va a venir a vender el desarrollo. Pero en el 2013 igual el Congreso, hasta donde tengo entendido, sancionó una ley que se llamaba Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Esa ley era la que estaba llamada a ser la que regulaba este tema de las ciudades modelos. Para que esto sucediera, se dio ese despido de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2012, el 12 de noviembre de 2012, que es un golpe al Poder Judicial, porque estos magistrados declaran inconstitucional las ciudades modelo. Entonces vino Juan Hernández en el Congreso Nacional hábilmente, plantea a los diputados que es necesario despedir a estos magistrados de la Corte y pone ahí en puestos claves a gente que es afín a sus intereses, porque no es más que eso, y ellos aprueban la ciudad, o sea, vuelve el Congreso Nacional, le cambia el nombre y le pone Ciudades Especiales de Desarrollo, hoy conocidas como sedes. Ya la Corte Suprema de Justicia no dice nada, no pasó nada, no hay inconstitucionalidad, solo le cambió el nombre, pero el fin es el mismo. Yo creo que las ciudades modelos es
una ofensiva mucho más fuerte. Y creo que la ley lo tiene establecido. Y muchas veces no miramos entre líneas por el tema de propia seguridad, un nuevo comité para regular las prácticas dentro de las ciudades modelo, nuevos riesgos o en temas marítimos, el tema de impuestos, temas fiscales, por ejemplo, que están en este juego de la normativa legal de las ciudades modelo, son aún más peligrosas que solamente dejarlo en si eran redes especiales o si ahora son ciudades modelo. Es un tema de que, además de la soberanía, además del Estado, hay intereses que están ahora, como en toda la práctica estatal, despojando, desplazando a la gente de sus comunidades y también aterrorizando, ¿no? Porque hay procesos de resistencia en esas comunidades por esa amenaza, ¿no?, de las ciudades modelo. Pero es una ofensiva mucho más fuerte. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque por ejemplo, Amy comentaba que la idea es que estas empresas transnacionales vengan acá y entonces aprovechen de las riquezas que hay en esta zona. Pero ¿cuáles riquezas exactamente estamos hablando? Porque Honduras no es exactamente tampoco un país que sea conocido, por ejemplo, qué sé yo, porque hayan yacimientos de oro en algún sitio, o de petróleo, o de gas. ¿Qué es exactamente lo que vienen a aprovecharse las empresas que entrarían a llevar estas sociedades modelo? Bueno, al final yo pienso que no solo también tienen que verse las sedes como tal, sino que viene desde un plan bien estructurado que es el desarrollo público-privado. Es decir, también las sedes nacen después del golpe de Estado, pues se concilia en cierta manera a todos los partidos políticos, la élite económica, y dice vamos a construir un plan y visión de país. Ese plan y visión de país tiene uno de sus enfoques en la alianza público-privada, y es entonces que meten las zonas especiales de desarrollo y también se desglosan otro tipo de proyectos para darle una mayor agilidad a las zonas especiales de desarrollo. Es decir, se construye también una ley de alianzas público-privadas para otorgarle la infraestructura necesaria a esas zonas especiales. Se crea otra ley muy importante que es la reconversión de la deuda, es decir, todos los territorios ociosos de Honduras pueden ser canjeados por dinero, es decir, prácticamente una venta total de los espacios territoriales de Honduras, porque el nivel de endeudamiento de Honduras es tan alto que necesita en cierta manera pagarle. ¿Y por qué menciono esto? Porque al final no solo es una riqueza territorial, sino es un espacio geográfico que prácticamente se le van a vender a estos inversionistas o al que desee, y han venido desde el 2013 que crean esta ley, coreanos, japoneses, alemanes, estamos hablando de los mismos norteamericanos, y todo esto viene con este plan de fomentar la alianza público-privada, pero al final termina siendo un despojo de los territorios de Honduras. Yo creo que las ciudades modelos, si miras cómo están planteadas y en qué zonas de Honduras están planteadas, tienen tres características muy interesantes que es relacionado con lo que planteaba Emi. Uno, todas están ubicadas en los puertos marítimos más importantes de Honduras. Están en la zona norte y en la zona sur. Hay diferentes tipos de ciudades modelo. Dentro de la ley se establecen 10 regímenes más o menos, y uno de ellos son los centros logísticos o corredores logísticos, ¿no? Que mencionaba Ismael, que es este tema de hacer la movilidad de las mercancías un poco más rápidas y facilitar todo el comercio y tránsito de mercancías, ¿no? Esa es una de las características, son puertos. Si estas zonas que son puertos, que es donde Honduras recibe también impuestos, se las das y les das control a otras personas que pueden o no cobrar impuestos, no van a llegar no van a ser percibidos por el Estado, perdés esas fuentes de ingreso y control también en las aduanas principales del país. Segundo, los territorios están muy marcados por zonas o rutas de narcomenudeo. No porque yo lo diga, sino porque hay experiencias en las zonas territoriales que te confirman que hay narcomenudeo y que a veces son esas las rutas que se utilizan para el tráfico de drogas, ¿no? Y yo le agregaría un poquito más a lo del narcotráfico, que puede ser, ya lo han dejado aquí planteado, parte del interés por las zonas costeras, los puertos, donde pasa la droga, por el Atlántico, por el Pacífico, ¿no? Ahora también el lavado de capitales que se da. Cuando creas un estado que es independiente, ¿verdad? Dentro de otro estado puede ser una zona para blanquear capitales de la corrupción, ya sea de la extracción del estado o del producto del narcotráfico, otros del crimen organizado en general. Entonces no hay que descartar. Honduras está vista hoy día como un país, como un narcoestado, lo han denominado, que yo le denominaría más bien como un narcogobierno. Se le llama narcoestado porque la gente a veces dice, si somos hondureños, no estamos involucrados nosotros, los 8 o 9 millones de hondureños no estamos involucrados en el narcotráfico, pero como figura jurídica se le llama narcoestado. Entonces la gente podría decir, si estas personas que están vinculadas
en el crimen organizado, en el narcotráfico, en el saqueo de las instituciones del Estado. Podrían tener como un escape para tener dónde tener esos actos de corrupción en una bóveda, como ocurre en las Islas del Caimán, como ocurre en Panamá, como ocurre en Suiza y en otros países donde ya sabemos que se blanquea el capital y no pasa nada, y ellos siguen eximidos de responsabilidad. Y es una parte donde yo creo que el hondureño debería de estar visualizando estas ciudades modelo. Desgraciadamente, si la gente se deja llevar por ese mensaje de que van a tener la tabla de salvación con esos proyectos, fácilmente el pueblo hondureño puede caer en esa trampa. Pero ¿a quién le da poder esta ley para decidir si alguno de estos ejemplos se lleva a cabo? Porque al final es importante señalar que las ciudades modelos todavía no hay exactamente ninguna construida aquí en Honduras. Entonces, exactamente, si yo quiero venir acá y yo soy un inversionista X de cualquier país y quiero negociar con el gobierno para que me permita instalar uno de estas sedes en cualquier parte de Honduras, ¿qué es lo que con quién tengo que hablar y a través de qué argumentos jurídicos se me otorga a mí esto? Ahí hay una cosa que quisiera apuntar. Existe una ley de participación ciudadana en Honduras, existen varias normativas que supuestamente el artículo 5 de la Constitución le da a la población, ¿verdad?, a tener el referéndum, el plebiscito. Pero quedó dentro de esa ley que solo a las poblaciones mayores de 100,000 habitantes se les va a consultar. Ellos lo hicieron de una manera sagaz, porque esas poblaciones donde se supone que se van a instalar esas ciudades modelo son pequeñas poblaciones que no llegan ni a 20,000, a 30,000. Eso quiere decir que ellos pueden llegar arbitrariamente y sacar a la gente y disponer de lo que ¿Por qué lo dejaron arreglado? La ley se los va a facultar, porque esas poblaciones son menores de 100,000 habitantes. O sea, ellos saben que si hacen a través del plebiscito no lo van a poder lograr. Entonces ellos amarraron eso dentro de la ley para brindarse a una consulta. ¿Y por qué no ha tenido éxito? Una de las principales razones es que fue un proyecto demasiado ambicioso, una clase política y una élite económica en Honduras demasiado visionaria, y por eso implementaron todo este tipo de proyectos. Es más, tuvieron asesores, premios Nobel como Paul Romer, unos chilenos, tratando de implementarse. Contrataron estudios, por ejemplo, de holandeses, de zonas flotantes, y todo esto era porque era un proyecto ambicioso. Sin embargo, la clase política no pudo medir prácticamente la inversión en físico y la inversión financiera para instalarla. Tardaríamos 10, 20 años, sobre todo porque al final no va a existir un inversionista más o menos coherente con todo el señalamiento que ha tenido el Estado de Honduras desde narcotráfico. El mismo hermano del presidente fue enjuiciado por narcotráfico a gran escala en la Corte de Nueva York del Distrito Sur. Y aparte los niveles de corrupción, que somos casi los campeones. Entonces, bueno, eso te iba a decir, porque bueno, más allá del tema del narcotráfico, porque hay otros estados a nivel, otros países a nivel mundial que también, donde el narco se apropia del Estado, como en el caso de Colombia, etcétera, etcétera. Pero en el tema jurídico hondureño es el que a mí me preocupa, porque a mí me da la impresión de que Honduras no tiene una solidez jurídica constitucional como para garantizar que no se van a cometer sin fines de abusos en estas ciudades modelos o en estos proyectos. Y hay un ejemplo muy claro. O sea, si el actual mandatario violó la Constitución para reelegirse, alguien coherente, alguien inteligente o con la mínima inteligencia va a venir a poner su capital con un presidente que violó la Constitución. O sea, hay que ser totalmente loco para venir a Honduras prácticamente como inversionista. Falta de confianza, creería yo, que es la que existe, ¿verdad? Por parte de esos supuestos inversionistas que podrían verse motivados a venir a Honduras a invertir en ese proyecto. Yo creo que aquí el tema de por qué no se han instalado es precisamente la inseguridad jurídica de instalarse. En la zona donde están mapeados hacerse las sedes son zonas conflictivas. Son zonas donde hay conflictos socioambientales y hay resistencias por parte de las comunidades, y hay también cuestiones de crimen organizado latentes en esas zonas. Entonces creo que eso por una parte no ha permitido que se instalen, y dos, es que realmente los inversionistas se han ido.
Al empezar el proyecto se mencionaban que habían entre 20 y 25 inversionistas. Ahorita la última lista que sacó el Heraldo fueron de 10 empresas más o menos. 4 de ellas son nacionales, 4 empresas nacionales que desean invertir en esta zona. Pero, como le mencionaba, la ley establece que este comité es quien decide quién entra y quién sale de las sedes y serán ellos quienes podrán decidir los mecanismos bajo los cuales se va a dirigir la empresa que desee instalarse en esa zona. Yo le sumo a lo político solo para dejar claro, es que también nosotros tenemos un empresariado privado grande que no le gusta la competencia. O sea, se comportan como los narcos, se comportan como los corruptos, pero se comportan también dentro de su margen legal y su margen de competitividad, que no quieren competitividad. Entonces, también hay un Consejo Nacional de Inversiones en Honduras que está compuesto de la empresa privada, del mismo gobierno. Hay otra institucionalidad que permite también mirar algunas inversiones y dar promoción al país, como este plan que sacaron, bueno, el plan 2020, de igual manera la imagen país, pero el asunto es que también hay una ilusión de que nosotros queremos ser atractivos a las inversiones, pero nuestros empresarios o los empresarios de Honduras no desean. Pero digamos que, por ejemplo, supongamos que, claro, siempre se pensó en el ejemplo de Hong Kong como la panacea de este ejemplo de las ciudades modelos. Supongamos que dentro de todo la iniciativa no es mala. Supongamos que dentro de todo podría ser una vía para buscar que Honduras tuviera ingresos propios que fueran más allá de la constante dependencia de la inversión de Estados Unidos acá, o de las remesas que se han convertido obviamente en parte del Producto Interno Bruto del país. Supongamos que esa es la iniciativa. ¿Qué se podría hacer tratando de ser lo más positivo posible? ¿Qué se podría llevar esta iniciativa a cabo de otra manera? ¿Hay una vía en la que podríamos de repente soñar con que Honduras pudiera adquirir este modelo y tener, no sé, centros financieros, centros de a lo mejor puertos, aprovechando la salida que tiene para los dos océanos? ¿Hay una manera de darle la vuelta? A ver, en Ecuador hay una ciudad modelo, hay ciudades modelo en Ecuador, se llaman sedes, y Ecuador lo que hace es que ellos mantienen la administración de las ciudades modelo. Los impuestos que recaudan en esas zonas son para el Estado. El problema con esta normativa es que el Estado de Honduras no asume ninguna responsabilidad por entradas de divisa. No asume ganancias ni tampoco va a recibir lo que se obtenga de la producción en ese momento en esa ciudad modelo. Y creo que ahí es un primer cuello de botella. Y lo segundo es que me parece la visión de desarrollo que plantean las ciudades modelo es muy capitalista, es muy extractiva, es demasiado carroñera. Y me parece que empezaría la discusión por qué desarrollo. Y es parte de la investigación que realicé, si realmente el desarrollo lo ven como espejismo o cuál es el desarrollo que se inventa esta gente, ¿no? Creo que empezaría por realmente replantearse la discusión de hacia qué desarrollo estamos trabajando, y el segundo, qué papel juega el Estado. Porque, ojo, la ley de las sedes establece que el Estado va a ser mediador cuando la gente que está en dicho terreno no quiera ceder. El Estado puede ser mediador y en caso de no querer ser mediación puede expropiar esa tierra. Si la ley de las sedes le da la facultad al Estado para que pueda o hacer mediación o expropia, pero está viendo claramente que el papel del Estado va a ser a favor de las empresas de inversión que vengan a la zona, ¿no? Y eso además me imagino que también siempre corre el riesgo de ser motivado políticamente, ¿no? Totalmente. Entonces el problema es que si me cae bien el inversionista o si está en la línea mía... Y si son muchos dólares, pues venga así, pues voy a jugar de este lado de la cancha, pero no hay garantías que digan, o no hay antecedentes estatales tampoco de nuestras instituciones que nos aseguren que se va a jugar para el lado de los intereses de las comunidades que están en esa zona, ¿no? Han pasado ya más de 6 años de la aprobación en el Congreso Nacional, y así es la pregunta, y válida por cierto, que por qué no se ha desarrollado este proyecto de las sedes o ciudades modelo. En los últimos meses vemos un Juan Hernández defendiéndose a capa y espada a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de los señalamientos que se le hacen. Entonces su agenda va más en preocupación de qué cosas pudiera hacer y no quiere dar pasos en falso. Y dentro de la colectividad o dentro del pueblo hondureño pensó él, me imagino en ese momento, y por eso lo hacía, que al lanzar y decir que iba nuevamente a tocar el tema y que ya tenía inversionistas en cola, probablemente él pensó que gente le iba a dar el voto para que él lograra la reelección, pero hoy en día él, al ver su situación, sería parte de una estupidez, por decirlo así, si él vuelve a tocar el tema, que más bien en vez de sumarle le va a restar.
¿En dónde está ese tema actualmente, hoy, aquí en el año 2019, a las puertas del 2020? ¿Está estancado? ¿Ha vuelto a la palestra? ¿Hay, no sé, movimientos en el diputado, en el Congreso? Las últimas declaraciones fueron en el mes de abril del ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Dijo que la primera ciudad modelo iba a ser instalada en Amapala. Y pues se alertaron, hay una organización, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPSA, que es quien resiste en esos territorios actualmente y que ya tiene años de defensa territorial, ha asumido no es asustarse, en poner alerta a este tipo de declaraciones por parte de los ministros. Fueron muy enfáticos, incluso hay una investigación del Faro que te dice cuál va a ser la lógica en todo Amapala, ¿no? Entonces, fueron las últimas declaraciones, es lo último que yo he leído, y hace poco en el Congreso Nacional hubo un debate sobre eso, pero se mantuvo a puerta cerrada. Sí sé que se tocó el tema, pero la verdad, en lo público, las últimas declaraciones fueron de la Secretaría de Desarrollo Económico mediante su titular, ¿no? Que fueron eso de que va en Amapala, pero si revisas medios de comunicación solo te dicen ya anunciaron, y bueno, y te vuelven a repetir cuántas son las inversiones estimadas, quiénes vienen y estas cosas, ¿no? Pero no han pasado de... Incluso en la web del Congreso aparecía ya algunos señalamientos hablando de que el Estado iba a arrendar estas tierras inicialmente, que iba a hacer una especie de alquiler para estas empresas, o sea que es una ciudad modelo a medias al final. Exactamente, la verdad la institucionalidad no lo está permitiendo, ni tampoco los conflictos, sí, a nivel de país, y los conflictos a nivel de territorio tampoco están siendo un impedimento muy grande para que se logre instalar. Creo que vamos bien, porque a mí me gustaría que se quedara en nuestro imaginario que se van a instalar, ¿no? Porque ya instalada ya sería otro conflicto más fuerte, ¿no? De hecho, en ese momento, en abril, creo que también fue cuando se dieron esas declaraciones que hubo rumores, porque no hubo nada real, que se habló que la jueza de Amapala iba a emitir una orden de desalojo para 18 familias que habitan una pequeña islita ahí en Zacate Grande, y esta gente comenzó a hacer resistencia en la zona, a pronunciarse en contra. Se activaron organizaciones de derechos humanos que llegaron a conocer la situación, algunos medios de comunicación independientes, a conocer la situación, a buscar la información sobre si existía esa orden de desalojo, pero creo que fue como un falso positivo más de lo que ha acostumbrado el gobierno para ver cómo reacciona la gente. En ese momento la gente fue de total rechazo, es decir, ¿cómo me van a desplazar de este sector si yo tengo 50 años de vivir aquí nací, mis abuelos me dejaron esta pequeña casa, ¿verdad? O que no es ni casa, sino una covachita, como le llamamos en las zonas costeras, a Honduras así le llaman, las covachas. Entonces esta gente, ¿para dónde se va a ir? ¿Cuál era la salida que le daban? Tampoco le daban una salida, solo era desplazarse, pero la gente no sabe que tiene que irse. Es el eterno problema en América Latina, en donde también pasan este tipo de situaciones, sea por minería, extractivismo, bueno, usted lo puede llamar de diferentes maneras, y siempre tenemos a las comunidades que al final no se les resarce ni siquiera su vivienda, ni siquiera sus oportunidades, y se les desaloja de manera arbitraria, sin que a veces ni siquiera los estados se preocupen tampoco en buscarles soluciones, sobre todo a largo plazo, porque estas familias vienen, las sacas de su hábitat natural y después se andan preocupando porque estas personas no tienen con qué comer o dónde trabajar. No, y al final, las sedes al final es un reinvento del enclave minero, del enclave bananero, por eso fuimos llamados la República Bananera, y eso es real. Y las sedes también han sido un reinvento, por ejemplo, de la zona de libre importación, de libre exportación, de las maquilas, la manufactura. Entonces, el tema sede como tal, para mí sí está congelado, más allá de un falso positivo, de ciertas declaraciones, para que exista un desvío de la mirada de la sociedad hacia temas más importantes, pero las sedes, ya hemos tenido sedes al final, desde los años 80 se instalaron la maquila, la manufactura en Honduras, y solo pueden sobrevivir con exoneraciones fiscales y con un régimen fiscal especial. Pues tal como hemos indicado,
el tema de las ciudades modelo es un tema sumamente delicado que pone en riesgo, sin duda, no solo la soberanía nacional, sino pone en riesgo igual a nuestros pobladores, a sus recursos, pone en riesgo sus vidas. Hondureños y hondureñas que históricamente habían poblado o han poblado esos territorios pueden ser despojados de los mismos. Llama mucho la atención que los lugares donde se construirán ciudades modelo son lugares que tienen unas condiciones, hombre, anheladas por cualquiera. Dentro de los sectores donde se estarían construyendo en el territorio nacional algunas ciudades modelos se encuentran precisamente las islas de la Bahía, que son de los centros turísticos más importantes a nivel mundial. Otro espacio geográfico que es concesionado o que se encuentra para ser edificado como ciudad modelo es la costa atlántica de nuestro país, incluida la zona de la Mosquitia hondureña, que hasta el cansancio hemos indicado aquí en los programas de educación popular, es una zona rica en yacimientos de petróleo, es una de las reservas de petróleo a nivel mundial, pero también forma parte de las zonas especiales de desarrollo económico, la zona sur, incluida la ciudad de Choluteca y otras comunidades costeras del sur. Interesante cómo el Estado concesiona, entrega al capital nacional y extranjero, bajo la preconcepción de construir desarrollo, algunos espacios fundamentales, generadores de recursos para el pueblo hondureño. Llama la atención que el diseño de ciudades modelo se ha venido practicando históricamente. Primero lo dije, que la reforma liberal fue una forma de instalación de ciudades modelo, con la diferencia de que ellos estaban sujetos a las normativas estatales. Aunque aquí cabe aclarar, porque tenemos la obligación de ser serios desde educación popular, de que esos regímenes liberales y esos inversionistas extranjeros que llegaron a nuestro país, primero mineros y después bananeros, quitaban y colocaban presidentes a su antojo. No es casual que Honduras fue calificado internacionalmente no solo por ser el principal productor de bananos a nivel mundial desde 1924, sino porque eran las bananeras las que tomaban las decisiones fundamentales en materia política en la sociedad hondureña. Tiempos de inestabilidad política profunda se vivieron como consecuencia de la invasión de los inversionistas bananeros. Pues hoy, las ciudades modelo, con la diferencia de las inversiones que se efectuaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya no quieren tener esa dificultad con el gobernante, y ellos quieren tener sus propios gobernantes en cada ciudad modelo, su propia autoridad, ¿verdad? Porque eso es un gobernante, sus propias normas, su propio ejército, su propia moneda. No sería extraño que cualquier bandido, cualquier criminal, cualquier asesino se fuese a refugiar a una ciudad modelo. Pero los hondureños desde ya días estamos viviendo prácticas al estilo ciudad modelo. Gran parte de la zona costera atlántica de nuestro país son territorios que la soberanía nacional, que la Constitución de la República prohíbe concesionar. Pues bajo la concepción de ciudades modelo, esos pueden ser entregados al capital extranjero. Pero esto no acontece exclusivamente con las ciudades modelo. Desde hace algunos días, desde hace algunos años, algunos lugares turísticos importantes fueron destinados para construir centros hoteleros que iban a crear las condiciones para el desarrollo. Frente a ello vino la segunda etapa, que es el despojo de los pueblos originarios de esos territorios. Uno de ellos, las comunidades garífunas que vinieron a Honduras precisamente en 1797, después de que fueron expulsados de la isla de San Vicente. Hoy, los pueblos garífunas sufren las consecuencias de esos despojos, y el desarrollo no llegó. El desarrollo llegó únicamente para el inversionista del centro hotelero. Y los garífunas siguen sufriendo la persecución, siguen sufriendo pérdidas de sus vidas aquellos que alzan sus voces en contra de las políticas públicas que edifica el Estado de quitarle a los pueblos originarios lo que les pertenece.
Barravieja habitamos 150 familias y nuestra forma de convivir es la pesca y la agricultura. En su tiempo, cuando teníamos las tierras que nos quitó Honduras, entonces también le hacíamos a la agricultura, ahora solo es para la pesca. Honduras es un proyecto oligárquico. Supuestamente era un programa del gobierno que era para desarrollar el país en la área del turismo y que nos traería bienestar, traería educación para nuestra niñez y que iba a darnos un auge de mejor vida. El conflicto ha consistido en que esa gente nos quieren despojar de nuestra tierra, que quieren quedarse con lo poquito de tierra que nos queda ahí ahorita, porque se han cogido la mayoría. Son hectáreas de tierra, más de 200 hectáreas de tierra que han acaparado y nos han dejado, más bien desde que teníamos como unos 80 manzanas de tierra, solo nos han dejado con 43.23 manzanas de tierra. Y nos están dando las guerras, haciéndonos la guerra para despojarnos de nuestra tierra. Todo lo que es proceso de desalojo son violentas, porque cuando vinieron trajeron máquinas, eran contingencias de soldados y ellos con sus arcabuces, con pistolas, con su AK y nosotros sin nada, no únicamente defendiéndonos con la palabra de Dios. Ellos hicieron su trabajo, sacaron la cosa ellos mismos de las casas, tumbándolas para la calle. Solo para que ustedes vean cómo nos han dejado a nosotros y aún así están demandándonos que somos usurpadores de tierra, que somos invasores de oficio. Todos fuimos demandados de ahí, de la comunidad. Estuvimos casi cerca de 2 años yendo a firmar hasta después del juicio. Hubo unos primeros juicios, pues salieron de que era a favor porque teníamos documentaciones de que esta es una tierra ancestral de los Daribros. Entonces nos dieron la resolución a favor. Ahora hay otro juicio y algunos que están todavía pendientes. Siempre estamos pendientes. Ese problema lo que desarrolló dañó a los niños. Hay niños que tienen traumas, que no puede ver ninguna policía, no puede ver ningún soldado porque dicen que vienen a sacarlos. Hay niños que no querían salir de aquí e ir a la escuela porque creían de que al regresar iban a encontrar soldados y que van a encontrar las cosas de ellos afuera o fuera de aquí de Barravieja. Hubieron madres que tuvieron que salir, emigrar, ir para afuera del país con el sueño americano, sufriendo calamidades en el país, fuera de aquí, en las fronteras, solo por ese problema. De aquí se han ido un montón. Barbaridades de gente se han ido huyendo. Pero ¿por qué sucede? Las personas ya no hayan de qué vivir. Hasta nos están prohibiendo pescar. ¿Cómo es que nos van a prohibir al garífuna pescar si el garífuna siempre se ha radicado por la orilla de la playa? Porque el garífuna, mayormente la vida del garífuna es de la pesca. Ahorita, no hace poco se fue un hijo mío con un nieto mío, un sobrino de él. Se fue, pero gracias a Dios llegaron.
porque han habido hasta muertes de jóvenes de la comunidad, buscando ese sueño, mentado sueño americano. Somos ciudadanos, hombre, somos garífunas, hemos estado aquí más de 218 años. Si ellos creían de que esa Barravieja le iba a ser fácil acaparar esas tierras, así como acapararon parte de las tierras de la comunidad de Tornaví y parte de las tierras de Barravieja, esta poquita que nos han dejado, no se la vamos a dejar. Dawanka, tamiki mulika, miskitu kinyanki. Awala nani dawanka, yulu nani dawanka, tamiki mulika, miskitu kinyanki. Bien, el tiempo pasa sumamente rápido en materia de televisión. Hoy hemos presentado un tema del momento, que es precisamente el de las zonas especiales de desarrollo económico o ciudades modelo. Una amenaza para los hondureños y para las hondureñas, y que desde el Estado se vende la idea de que son la alternativa frente a la profunda crisis que nosotros vivimos. Se le invita a hacerle creer a la pluralidad de los hondureños que esa es la solución a nuestros problemas, que con las ciudades modelos no habrán migrantes, no habrá violencia, no habrá inseguridad, porque aquí tendremos pequeños gobiernos dentro del territorio nacional que se encargarán de resolver dichos problemas. Es decir, Honduras ya no será de los hondureños, Honduras ya no tendrá necesidad de una constitución de la república, porque cada espacio ciudad modelo tendrá sus propias autoridades. Aquí se resolverán por arte de magia los problemas de los hondureños y de las hondureñas, pese a que hay que entregar el territorio nacional, pese a que hay que entregar nuestros recursos naturales. Sabemos, después de lo que hemos observado en este programa, que las ciudades modelo son una amenaza para cada hondureño. Sabemos que las ciudades modelo violentan la constitución de la República, y sabemos que hay otras salidas, que pasa fundamentalmente por construir políticas públicas diferentes a las que se han estado edificando a lo largo de estos 200 años. En 200 años, desde los congresos de la República que se han edificado, se han construido normativas, leyes que se convierten en política pública diseñada para proteger los intereses de las clases poderosas de este país. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a la crisis? Pues revisar esas políticas públicas que condicionaron este fracaso en estos 200 años. Para su servidor, Mario Argeñal, ha sido un honor encontrarse de nuevo con ustedes en un programa más de educación popular. Para el productor del programa igual, y esperamos encontrarnos de nuevo en próximas ediciones de Educación Popular, si Dios así nos lo permite. Miskito Indianki, hawala nani dawanka, yolo nani dawanka, tamiki mulika, miskito Indianki, tiara aman, miskito Indianswa. Yang naniwi daw krika, wan lawan kawin wan, uplanin ni raula tuktan na naula silpi yang nanirani ni ralukpi na naula ba, yukum aw ya tiwaya pe miskito Indian wapan kawa, kultur kawa. Aloy manani, aloy manani. Por medio de nuestras canciones le hacemos saber a la gente, a la sociedad que mucho más a los jóvenes que se retiren de la delincuencia o de la droga o de muchas cosas. Aloy manani, lupi waikna kumi bama. El guabul se hace de plátano y de guineo, de banano verde.
y maduro. Se cocina primero, bien cocido y que quede bien suavecito, después se machaca y se va poniendo leche de coco. Para hacer la comida tradicional lo investigo tal vez con otra gente mayor que mí, que tal vez ha estado más metido dentro de donde exactamente están los misquitos, y pues yo también soy misquita, pero ya vivo en una cultura un poco diferente, entonces lo investigo con la otra gente. Porque soy hondureño, nunca olvidaré que misquito siempre yo seré. Awalana ni dawanka, yuluna ni dawanka, tamiki mulika, misquito indianki. Aunque vengas de Nicaragua, nunca olvidarás que misquito siempre tú serás. Porque soy hondureño, nunca olvidaré que misquito siempre yo seré.